Pues sí, entonces la semana pasada empezamos a hablar de la conciencia y una lista que me pareció útil para estructurar estas dos sesiones es una lista que escuché ahí de nuestro maestro, fundador, Sanganashta, que habla que hay diferentes tipos o tal vez niveles de conciencia. Eh, está la conciencia simple o natural, vamos a traducirlo así, conciencia natural. Luego está la conciencia de uno mismo, autoconciencia. Luego está la conciencia trascendental. Luego está la absoluta. Entonces, la primer sesión hablamos un poco de la conciencia simple, que ahora sí que esto significa que simplemente la conciencia existe. Existe atención. Podemos atender cosas. Bueno, simplemente atención, la conciencia existe, está presente. Eh, y esto la traduje como esa capacidad de estar atento y de responder a X, Y. ¿Okay? Y Diferencié. diferencié a la mente, ¿no? Que la mente es más a nivel de autoconciencia. Y ahí hablamos de un montón de listas la semana pasada. Hablamos de cómo la conciencia es tal vez modulada, sí, modulada o mediada a través de los sentidos, por ejemplo. No podemos ver atención sin nada, ¿no? Normalmente está como en relación a, ¿no? Y tiene estas puertas diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos los sentidos. Estamos atentos a los sonidos, los olfatos, etcétera. Y dentro de esos sentidos, en el budismo también está la mente. La mente es esa capacidad de procesar información, del lenguaje. Y es parte de un sentido porque por ejemplo, cuando estás meditando, es simplemente otra fuente, no simplemente, pero es obviamente una fuente eh, de inputs, de Información. información, de estímulos, si quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos meditando, pensamientos. Así como surgen sonidos. Y nos llegamos a identificar con ese aspecto de la mente, por ejemplo, con nuestros pensamientos. ¿Cuántos nos identificamos con lo que pensamos? Y que nuestros pensamientos son originales, que están bajo nuestro control, o que significa algo de nosotros, que somos nosotros y nos creemos nuestros pensamientos. Entonces ahí es una parte de, no, ese simplemente es un aspecto de la existencia, sobre todo la existencia humana, que tenemos la presencia de pensamientos y de mente, ¿no? También un poco, bueno, ahorita que estoy en este aspecto de la mente, a veces pensamos en la mente o relacionamos la mente con funciones del cerebro. Hablé un poco también muy poco, muy brevemente, de cómo nuestro cerebro, por ejemplo, al estar dividido por diferentes hemisferios, cada hemisferio, por ejemplo, tiene una influencia diferente en nuestra conciencia. El hemisferio izquierdo está más interesado en el lenguaje, es más experto en el lenguaje, le interesa más la relación con cosas que son más individualizadas, abstractas, que son herramientas, ¿no? Por eso nuestra mano derecha, para la mayoría de nosotros, no es nuestra mano dominante, ¿no? En la cual utilizamos herramientas. Entonces se relaciona con el mundo como cosas que pueden ser sí, objetos y utilizadas, etcétera, etcétera. No voy a hablar mucho de los hemisferios, pero porque no soy un experto, pero sí también podría hablar. Eh, y el hemisferio derecho está más interesado o observa o es capaz de ver más las conexiones
también de un campo, si quieres, de percepción o de vista más amplio, ¿no? Ese que nos puede ayudar a darle significado a las cosas, darle importancia. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos si una herramienta es más útil que otra? ¿No? Es simplemente a partir de mantener una perspectiva mucho más amplia que la pueda evaluar en comparación con otros objetos. ¿Sí? Entonces, está más tuned, está más sintonizada con su valor con su lugar en un contexto. Está más sintonizada a las cosas en contexto, más fluidas, tal vez con menos capacidad de ser articuladas también, ¿no? Que de eso hablaba también la vez pasada, ¿no? A veces tenemos una idea muy clara de qué significa algo, tal vez como una sensación muy clara de qué significa algo, pero no lo podemos articular. Eso no quiere decir que no sea real, ¿no? Tenemos un entendimiento, una capacidad de percibir valores y cosas, valores e ideales, que ahorita hablaré un poco más de eso más tarde, pero eso es más a partir del hemisferio derecho. Y eso no lo dije mucho la semana pasada. Pero sí estaba pensando ahorita en la meditación que hicimos. No sé si realmente sea una explicación o un ejemplo útil en esto, pero cuando hacemos el Anapanasati, tal vez estamos utilizando en las 2 primeras etapas un poco más nuestro hemisferio izquierdo a partir de dividir esto que llamamos respiración y enfocarme, esto es exhalación. Y además utilizamos números. 1. Este es el final, no solo la exhalación, este es el final de la exhalación, el principio de la inhalación. Pero después en la tercera etapa expandimos y es como si utilizáramos más nuestro hemisferio derecho para ver, esto es respiración, es todo este conjunto, ¿no? Y además adquiere un significado más amplio, ¿no? Y más profundo, es lo que me mantiene vivo. E incluso si todavía profundizas más, te das cuenta de que no hay algo que es respiración, que la palabra más del hemisferio izquierdo reduce una experiencia que es un proceso mucho más amplio, ¿no? Entonces también pasamos un poquito nuestra atención, pasa de una forma de atender este aspecto, que es algo muy particular, a una forma de atender este mismo aspecto, que es algo más amplio y más general. Sí, de hecho pienso que a veces en meditación, en diferentes aspectos, por ejemplo, de qué tipo de esfuerzo tomar, ¿no? A veces si estamos muy cansados, ¿no? Necesitamos un poco más de como de claridad, de certeza, de más ¿no? Que tal vez es de ver la meditación como de una forma mucho más clara y como herramienta para veces en las cuales nos tenemos que relajar, abrir. Entonces sí, me parece que es un poco en la meditación encontrar el esfuerzo, es ejercitar ambos músculos, si quieres, ¿no? Y encontrar un buen balance y traerlos en buen balance también. Porque no voy a ir. Es que ya iba a distraerme como estas. Bueno, lo que sí diré es que lo hacemos esto en la meditación y por la razón por la cual nos interesa entrenar la forma en la cual atendemos, y la razón por la cual me interesa, por ejemplo, el lugar que juegan los hemisferios, la influencia que tienen los hemisferios, es porque la forma en la cual atendemos al mundo tiene un efecto en el mundo también. Entonces, ahorita, sí, bueno, ya es todo lo que... es que si no, es otra serie de charlas. Entonces, hablamos también de, bueno, vamos recordando estos aspectos donde se manifiesta nuestra conciencia, ¿no? Pero además, formas formas que manipulan ¿cuál es la palabra que usé hace ratito? Modulan nuestra conciencia, ¿no? Entonces también están estas
formas que son expertas de nuestros hemisferios, ¿no? Que también es interesante que nuestro hemisferio está, bueno, los hemisferios de todos los seres con módulos neuronales como nosotros, ¿no? Que están divididos porque hay aspectos los cuales sí parece que tienen que estar separados, ¿no? No podemos estar enfocados en una cosa y en todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces las dos, para que seas muy bueno en una cosa, como tiene que ser una a la vez, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros hemisferios están separados. Pero tenemos bueno, ya no veo el cerebro. Ya no veo el cerebro. Conste. Bueno, a ver, sí, sí, porque hay diferentes aspectos y tienen su utilidad también, ¿no? Es importante recordar que están ahí por una razón y son útiles, ¿no? A pesar de que una tal vez nos limite, ¿no? De hecho las dos nos limitan de alguna forma, ¿no? Una nos limita a poder entender cosas en una forma amplia, ¿no? Y la otra nos limita a poder articular, a hacer las cosas lo suficientemente simple para que lo podamos comunicar, por ejemplo, para poder articular cosas. La simplificación, a pesar de que tiene sus obvias limitaciones, tiene muchísimas ventajas, ¿no? Nos ha ayudado a muchas cosas. Sí. Entonces, estos son aspectos que también modulan nuestra conciencia. También tenemos nuestras perspectivas, nuestras expectativas, ¿no? Nuestros mismos deseos, nuestras propias aversiones, nuestras preferencias. Entonces, la semana pasada ofrecí 2 imágenes. Una que tal vez era como la conciencia, es como una luz, está presente. Y nosotros somos como el vaso, un vaso con agua. Si el agua está turbia, y esta es una imagen muy común en meditación, si la imagen está perturbada, agitada, la luz está altamente, pues sí, ondulada, ¿no? O de hecho, la imagen normalmente es como en un estanque. Como estanque, exacto. Entonces, si el agua está agitada, levanta polvo y la luz no pasa al fondo del lago. Entonces, parte tal vez como en la meditación, hay un aspecto del calmar la mente que nos ayude a que conciencia cruce de una forma más transparente, menos contaminada, ¿no? Menos distorsionada, ese es el Sí. exacto. Sí, y a eso nos referimos tal vez como con ignorancia. Entonces, por eso nos interesa observar qué tipo de mente tenemos, sus hábitos, sus tendencias, sus costumbres, sus expectativas, porque, pues sí, porque distorsiona no solo la atención, pero últimamente, En última instancia. en última instancia, gracias, pues altera nuestra capacidad de ver las cosas tal y como son. También ofrecí como la conciencia tal vez como un río, y nuestra mente es ese aspecto como del cauce del río. Y las dos se van. Esta imagen también me gusta porque también habla de la relación entre ambas, ¿no? Porque el cauce le da cauce al río, pero está formado por el momento del río, la dirección del río. Bueno. Entonces, sí, tenemos que darnos cuenta que esa dinámica también está presente, ¿no? Entonces, que cualquier cambio que hagamos es pues es poco y constante, ¿no? Pero está presente y tiene condiciones y tiene consecuencias serias, ¿no? Sí, no sé si quieres comentar algo de eso. Sí, esas 2 imágenes me parecen muy buenas para hablar de conciencia y de acción, además, ¿no? Cuando tienes un río, pensemos en nuestro ser como el río que se dirige hacia algún lugar, tiene una dirección, tiene una fuerza y tiene un cauce debido a cómo nosotros hemos actuado también. Hay una implicación o una relación también entre nuestra conciencia y nuestras acciones, ¿no? Entonces nos dice el budismo, siempre que actuamos,
actuamos desde un estado de la mente o desde un estado de conciencia, ¿no? Y tiene una repercusión ética en el sentido de que esa acción va a crear este surco en nuestra mente por el cual va a pasar más fácil el agua, ¿no? Entonces, cada acción que nosotros tenemos refuerza el estado mental desde el cual nosotros estamos actuando. Entonces, si actuamos con odio, con un estado mental y con una conciencia dirigida, modulada a partir de un estado mental de odio, entonces va a ser mucho más fácil que nuestra vida vaya en esa dirección, ¿no? Mientras que si actuamos y nos entrenamos en actuar con un estado mental de mayor claridad, en donde la conciencia se dirija hacia acciones de amabilidad, de cariño, de atención, va a ser también un surco, ¿no? Es lo que llamamos karma, que va a tener un efecto, y no solo un efecto en nosotros, sino un efecto en el mundo, ¿no? Y algo que me interesa mucho es esta frase de que la atención, el prestar atención es un acto ético, ¿no? No es un acto neutral, como cuando solamente pensamos que prestamos atención no tiene ninguna repercusión. Pero la forma, desde el momento en que estamos prestando atención y desde qué estado mental, ya tiene un valor, sí, un valor ético, ¿no? Un valor moral, si lo quieres ver así, sí, con el cual construimos el mundo, ¿no? Entonces es algo que nos dice el budismo. Nuestra mente crea el mundo, precede nuestro mundo, nuestra experiencia. Sí. 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 Y ahí empezamos a meter nuestros pies al área en el cual exploraremos hoy. Pero antes de este aspecto tal vez trascendental, también lo podemos ver de una forma, porque ahorita recordando este tema de la conciencia, de la autoconciencia, también se puede ver como de una forma pues, bastante egoísta, si quieres. Porque nosotros creemos que la forma en la cual atendemos el mundo es simplemente que nosotros vemos el mundo como es, que se presenta como es, y que a partir de nuestros sentidos y nuestra mente pues crean como un puente, o simplemente están reflejando o pasivamente, ¿no? Que es lo que estás retando en realidad, ¿no? Que simplemente estamos pasivamente y objetivamente recibiendo la realidad tal y como es, ¿no? Que no simplemente que este cuarto es como aparece, porque es más difícil de retar, pero es más obvio de ver, porque por ejemplo cuando vemos a alguien, no sé, si le pega a alguien más, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando, objetivamente está siendo violento, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que le está pegando a alguien que tiene la bolsa de una mujer que está gritando. Ah, no, le robó la bolsa, lo está defendiendo, es un héroe, ¿no? Pero luego, no sé si han visto esos videos como tienen diferentes cámaras, ¿no? Y cada cámara ve algo completamente diferente. Por nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos y caemos en esas conclusiones todo el tiempo, ¿no? De que el mundo se presenta tal y como es, y que lo vemos de una forma objetiva. Y eso, el problema, ¿no? No sé, aunque no seas un realista, ¿no? Que te interese como la realidad, eso eventualmente te produce sufrimiento, nos produce sufrimiento. Al darnos cuenta de que alguien, por ejemplo, nos hizo algo. Entonces somos pasivamente víctimas de algo. No contribuimos nada. Y de que lo que pasó es objetivo, ¿no? De que algo que, bueno, no sé, yo creo que pueden pensar cada quien en un ejemplo, ¿no? En el cual fallamos, caemos cortos en darnos cuenta de cómo nuestras expectativas de alguien, nuestros deseos de algo más, pues están tomando un lugar en esa relación, es un ingrediente principal que trae como producto el sufrimiento, ¿no? Y el problema de eso es que también nos hace completamente, nos quita de poder hacer algo, de podernos liberar del sufrimiento, ¿no? Es como yo inevitablemente, pasivamente, soy víctima de esta situación.
no tengo nada de poder al respecto, ¿no? En el Dhammapada, los primeros 2, 3 versos, bueno, el primer verso de hecho es, con nuestra mente experimentamos el mundo. Nuestras experiencias Son precedidas por... son precedidas por nuestra mente. Experience preceded by mind, led by mind and produced by mind. Son dirigidas y producidas por nuestra mente. Entonces, todas nuestras experiencias no está siendo percibida por nuestra mente. No está diciendo, sí, bueno, eso creo que ya lo dije bastante, ¿no? Pero luego el segundo o tercer verso dice, aquella persona que entretiene pensamientos como el de me abusó, me insultó, me golpeó, me robó. me conquistó, pero no es como de conquistador, como los españoles a nosotros. Nos colonizó. Ese es muy buen ejemplo, porque incluso todavía, hoy en día, puede surgir mucho rencor hacia otras culturas, ¿no? Las consecuencias. No, me refiero a que hoy en día todavía podemos sentir odio hacia gente que ni tú ni yo fui conquistado, ni ellos me conquistaron, pero creamos una realidad a partir de cierto estado mental y cierta narrativa que condiciona nuestra experiencia de una relación, por ejemplo, con alguien más, o nos están invadiendo los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos. Los discursos de la mente preceden su experiencia y entonces ven a alguien y se sienten invadidos o te sientes ofendido o te sientes conquistado. Esto me recuerda, no sé si han visto una película, se llamó Arrival, en inglés. La llegada. La llegada, con Amy Adams. No sé qué tanto tenga. No, sí tiene mucho, pero en la película llegan unos aliens. Hay como un ovni gigante, ¿no? Y Amy Adams, que es excelente. Yo puedo ver my crush con esta. Que es muy súper buena actriz y además su papel en es ella es traductora profesional. O lingüista, ¿no? Lingüista, sí, cierto. Entonces la traen como para poder empezar a traducir y comunicarse con estos seres. Y cuando empiezan como a establecer, primero creo que empiezan a establecer palabras, y luego empiezan a establecer frases, y luego ya empiezas una vez con frases y palabras, son las que ya que acuerdas con cosas así, ya puedes empezar a crear frases y ya puedes empezar a crear como perspectivas, cultura, y entonces ya te empiezas a acercar un poco más, ¿no? Entonces está esa conciencia, ¿no? que habla de una forma muy diferente a la nuestra. Entonces empezamos como a acordar un lenguaje con símbolos. Sí, es cierto, porque muestran como círculos. Está chido, vean. No voy a ver. Sí, es muy bueno. Y no es spoiler decir que en algún momento se empiezan a poner las cosas tensas, porque una de las palabras que le están enseñando, acordando, es la palabra, ¿cómo era? Es como arma. Entonces dice que traen un arma, ¿no? Entonces, gobiernos empiezan a alterar, dicen, no, pues nos están amenazando. Pero dicen, no, pues es que todavía no tenemos suficiente contexto, apenas estamos introduciendo armas. Si a alguien solamente le das un martillo, lo único que ven son clavos. Y entonces eso es lo que hace nuestra mente, ¿no? Si tenemos conclusiones, si buscamos obstáculos o tememos obstáculos, solo obstáculos verás. Si ves el camino o oportunidades, solo ves oportunidades. Entonces, sí, de esta forma egoísta, si quieres, ¿no? El observar nuestra mente, ¿no? Antes de ver qué consecuencias tienen otras personas y en el mundo, simplemente en ti mismo, en ti misma, tiene consecuencias. El cómo atiendes al mundo, cómo observas, en la calidad en la cual lo haces,
con esas expectativas, ¿no? El cauce de tu río tiene un efecto inmediato, ¿no? Y eso, incluso eso suena como un understatement, como se dice. No lo puedo poner de forma más explícita o seria, ¿no? No solo informando, creando tu experiencia y tu realidad, ¿no? Entonces es importante crear una intimidad y entendimiento de cómo, del cauce de nuestra mente, ¿no? Del cauce de nuestra conciencia, de las formas, tendencias de nuestra mente. Y me parece que la forma en la que hacemos eso es básicamente notando el efecto de cómo la línea de estado mental, acción, estado mental, resultante, ¿no? Como ciertas acciones basadas en cierto tipo de mente nos llevan ya sea a la felicidad o al sufrimiento, ¿no? Momento a momento, si yo actúo con base en este estado mental, ¿a dónde me va a llevar? Incluso es un acto de imaginación esta clase de autoconciencia, en donde tratamos de proyectar nuestro futuro estado de conciencia emocional, mental o de felicidad o sufrimiento a partir de imaginar si yo actúo con este estado de odio, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Si yo actúo con este estado de, incluso si no es puro del todo, pero hay algo de hábil en esta acción, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Creo que ese es de alguna forma el parámetro que nos da el budismo, ¿no? En donde podemos determinar o acostumbrarnos incluso a la calidad ética de nuestra mente y un poco preocuparnos por nuestra propia felicidad, porque si no, otro estado mental es creer que la felicidad siempre va a venir de afuera y el sufrimiento siempre va a venir de afuera. Entonces siempre nos van a pasar cosas y nunca vamos a ser felices, ¿no? Y mientras más pensamos eso y vivimos de acuerdo a eso, pues más lo experimentamos, lo cual es como una prueba de esto mismo, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada sugerí que, no me acuerdo cuál fue precisamente tu pregunta de cómo podíamos morar en una conciencia mucho más amplia, ¿no? Más fluida o más, menos distorsionada, ¿no? Y las cosas que sugerí es que el observar cuando tenemos momentos de sufrimiento, con verlos también como oportunidad de observar qué es lo que estoy trayendo a esta situación, ¿no? Antes de saltar a conclusiones de así es como es la realidad. No, sin el miedo de, no quiere decir que esa persona ya no hizo nada, ¿no? A pesar de que yo me siento la víctima, no quiere decir que esta persona pues, ya se liberará de las consecuencias de sus acciones. No, pero es como de, tal vez, y puede ser tan simplemente como tenía la expectativa de que no fuera a hacer eso. No tiene que ser algo negativo, ¿no? Tal vez puede ser de, pues es que yo valoro mucho la honestidad, ¿no? Es por mi valor tan alto de la honestidad que y mis expectativas de esta persona que fuera de esta forma es que me siento herido, ¿no? Herida. Entonces a veces sí, no tiene que ser necesariamente como un deseo, ¿no? Como de culpa, de algo de lo cual sentirnos culpables, ¿no? Puede ser bastante aclarador de cuáles son nuestros valores e ideales, ¿no? Pero también y eso nos puede ayudar para, bueno, a conocernos, ¿no? De ver cuáles son nuestros valores, nuestros ideales, pero también, pues, bueno, eso nos puede ayudar y eso nos puede ayudar a otras relaciones, ¿no? Y inmediatamente nos puede liberar del sufrimiento, ¿no? Porque es como, bueno. Porque también nos podemos dar cuenta que, pues, tal vez estábamos esperando demasiado, ¿no? No de una forma tal vez mala, pero es como de, pues sí, como, ay, pobrecito, yo pues sí estaba muy ambicioso, ¿no? En este particular proyecto. También tendrás que pasar por un proceso de disculparte contigo mismo, ¿no? Ajá. Anyway, Sí. bueno, muchos ejemplos. Pero bueno, hablando A lo que nos toca de hoy, un poco de la conciencia trascendental y absoluta.
Ah, ¿cómo empezar? Pues hasta ahora hemos hablado de este aspecto de, pues sí, de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos y qué efecto tiene? ¿No? Una vez que te empiezas a dar cuenta de, pues sí, del cauce de tu río, ¿no? Lo que sigue, si quieres, es darte cuenta de qué consecuencias tienen tus acciones. Que sí, efectivamente, no solamente estas expectativas que tienes en otras personas tienen un efecto en ti, tienen un efecto en otras personas. Que tus acciones, pues sí, tienen efecto en otras personas. Y que otras personas, tal vez, bueno, no tal vez, seguro, están tan ensimismadas como tú, ¿no? Que tal vez, que también tienen sus expectativas, que también tienen sus valores, tal vez no articulados, tal vez no aclarados, su propio cauce, ¿no? Que ha sido tal vez moldeado por muchas formas, por sus familias, por su cultura, por el lenguaje. Eso también es, bueno, con el ejemplo que di, ¿no? Si solamente tienes un lenguaje que es de guerra, solo guerra verás, ¿no? Entonces, es casi inevitable, ¿no? Que entre más íntimamente te conozcas y tomas responsabilidad de ti mismo, que te empezarás a dar cuenta que otras personas están en el mismo barco, ¿no? A ver, otra vez. Si empiezas a reflexionar en ti mismo, empiezas a dar cuenta como de, ay, por ejemplo, me estaba tomando esas cosas muy literales, ¿no? Me estaba haciendo mucho la víctima, no estaba tomando responsabilidad tanto, etc. Cuando naturalmente te estás reflexionando de esta forma, cuando hablas con una amiga, ¿no? Que se está mega metida en el papel de víctima, ¿no? Yeah. A veces es más fácil, ¿no? Verlo en otras personas como, no, pues es que esta persona sí se mete sus viajesotes en algo que no es la gran cosa, ¿no? Se está tomando un aspecto está creando su realidad de una forma muy obvia, ¿no? Lo vemos muy obviamente en otras personas. No, si no somos autorreflectivos y autoconscientes, también es como de, ay, pues es que ella es tonta. No, entonces, ella es su problema, esa es su realidad, así es fija, no tiene que ver. Pues si eres autorreflectivo, te das cuenta, ay, yo hago eso también un poco, ¿no? Y de hecho, y también te espejeas. Y también eso empieza a cambiar cómo te comunicas con esa persona. Porque cuántas veces, y lo veo mucho, ¿no? Es como de, creemos que lo que es útil o que nuestro amigo necesita es decirle, sí, tienes razón, ¿no? O echarle más leña al fuego, ¿no? Es como de, sí, maldito, ¿no? ¿Cómo es que te engañan? Es como, no. No, en vez de decirle, pues es que amiga, ¿no? A veces que lo piensas que, bueno, era muy obvio que este güey está haciendo eso, ¿no? Está bien. Güey, yo te voy a Aquí no. perdón. Perdón. Ese chavo. O chava. ¿No? Sí, entonces empezamos a verlo en otras personas, ¿no? Y tal vez tal vez tu amiga no estará, o amigo, ¿no? No estará receptivo a decirle, oye, pues es que tú también tal vez estás esperando demasiado de esta relación, ¿no? Y que eso no es necesariamente un juicio, ¿no? Es como de, ay, no seas inocente tonto, ¿no? Es como de, así como lo haces contigo mismo, ¿no? Es como de, está bien, ¿no? Tú valoras algo, valoras honestidad. Pues sí, es algo que vale la pena valorar, ¿no? Entonces, te empiezas a relacionar con otras personas que más claramente y explícitamente tienen los mismos valores e ideales.
Y ahí nos empezamos a acercar de qué es la Sangha. La Sangha. La Sangha significa comunidad espiritual. Y en el budismo es pues, aquellos que tenemos los mismos valores e ideales. Entonces nos ayudamos mutuamente. ¿Mm? Exacto. Y no solo vibras, también es acordar el lenguaje también, ¿no? Por ejemplo, ahorita usé eso, usé la palabra Sangha. Entonces la primera vez que vienes, entonces nunca la habías oído. Pero creo que cualquier comunidad, ¿no? Ya sea una comunidad budista o una cristiana, lo que sea, ¿no? Tiene su propio lenguaje. Y el lenguaje, a pesar de que puedes pensar que el lenguaje es simplemente superficial y forma, ¿no? Pero también facilita comunicación. Y cultura, como Sí, facilita relación entre las personas, sí, facilita como cierto tipo de vida entre una exacto, comunidad, ¿no? exacto. Sí. Y también facilita práctica. A mí me es más fácil, bueno, tal vez meditar, ¿no? Es más fácil meditar con otras personas porque todos aquí estamos explícitamente diciendo que vamos a estar aquí callados, con los ojos tal vez cerrados, por 20 minutos, sin distracciones, ¿no? Lo intentas hacer solo en casa, una notificación, ya me dio hambrecita, creo que ya es suficiente, ya no. Entonces es más fácil, ¿no? Es como, sí, ayuda a tu práctica el hacerlo con otras personas. Entonces también lo mismo con el lenguaje, lo mismo con empezar a hacer valores acordados, explícitos en una comunidad. Eso te ayuda a, pues sí, el hecho de que ahorita diga que valore honestidad, me va a hacer querer ser más honesto. Es como ya lo dije, ¿no? Pues ahora, ¿no? Quiero, ¿cuál es la expresión? Encarnarlo. Sí, pues Hay hacer una lo que digo, expresión así en español. probablemente. Bueno, sí, a decir hacer lo que digo. Sí. Sí, exacto, ¿no? Intento o ejemplificar, ¿no? No simplemente ser teoría, sino ser práctica, ¿no? Pero tú estás diciendo que la conciencia trascendental tiene que ver con qué es lo que trasciende. Trasciende como forma muy cerrada de ver la vida solo como yo y mis creencias, mis puntos de vista, etcétera, y empezar a abrirnos a un tipo de conciencia que trasciende el ego o el yo hacia una conciencia un poco más compartida a partir de ciertos ideales y valores comunes, lenguaje común, prácticas comunes. Exacto. Y tomar esos en cuenta también, ¿no? Entonces, no es simplemente imponer tus propios valores y expectativas en el mundo, es tomar en cuenta las otras personas. Sí. Y empezar de alguna forma a notar el natural compartir de esos valores, etcétera, que ya existe, ¿no? O sea, y lo notas cuando conoces a una persona que tal vez, o por ejemplo, cuando alguien llega al centro budista y que escucha cierta enseñanza, o escucha a alguien hablar de la impermanencia o de esto, y hay algo que resuena en ti, y pareciera que nunca fue tuyo exclusivamente, sino que llega el momento en donde dos personas comparten esos ideales, ¿no? Y resuena de una forma que va más allá de ti mismo, ¿no? Y dices, sí, yo ya sabía esto, ya lo había pensado, ya lo había reflexionado. A partir de que lo escuché en esta persona, pareciera como que llegué a casa o algo parecido y se siente un poco que te trasciende un poco más a ti, ¿no? Cuando es algo compartido o algo así. Porque a veces siento que la palabra trascendental es una palabra muy abstracta. ¿Qué significa eso, no? Incluso pensar en conciencia trascendental, no sé, es como, no sé, ¿no? Una imagen de algo muy raro, ¿no? Algo cósmico, no tengo idea, pero esto que tú estás diciendo a partir de entender la conciencia trascendental como una comunidad, es algo con lo que creo que nos podemos relacionar un poco más, ¿no? Que trasciende a uno mismo, como creer que es solo tu conciencia, tus puntos de vista, tus valores, tus preferencias, y ver que, de hecho,
siempre están en relación a otras personas, ¿no? Y cuando trasciende incluso tus propios puntos de vista y surgen nuevos valores o valores más altos de lo que tú prefieres únicamente, nuestra conciencia parece que se eleva, ¿no? O se trasciende a sí misma, esta cosa más Sí, autocentrada. sí. Sí, también, sí, es un área también en la cual sigo reflexionando y por eso también queremos tener estas charlas, como para intentar articular, ¿no? Entonces tengo como esta experiencia, si quieres, este entendimiento de qué es a lo que nos referimos, pero está la necesidad como de quererlo articular, de poderlo poner en lenguaje. ¿Y nuestro maestro qué dice sobre eso? Sobre qué es la conciencia trascendental. ¿Cómo lo pone? Bueno, va en cosas como muy específicas. Y ahorita creo que tengo 3 palabras, las cuales conecté con trascendencia trascendental. Una es fe, la otra es ética y la otra es belleza. Y justo ahorita reflexionando, pues sí, la palabra trascendental, ¿no? Quiere decir que es algo que va más allá, ¿no? que es, y eso no incluye necesariamente el abandono completo de lo que precede la trascendencia. No simplemente deja ser, no sé ni siquiera cómo decirlo, pero una de las imágenes que me ayudó era como de esta idea de trascendencia. O sea, es como ves el horizonte, ¿no? Esta conversación entre 2 personas y una persona le pregunta, ay, ¿hasta dónde llega tu terreno? Y dice, pues ves dónde está ese árbol, ¿no? Entonces el campo que está aquí, de aquí al árbol, ¿no? Y el campo que le sigue al árbol. Entonces como que pasas este campo, ves ese árbol y sigues caminando. Entonces, a pesar de que hayas pasado ya el primer campo, no quiere decir que ese no deja de ser el campo que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, trascendencia, entonces no simplemente es dejar al individuo la autoconciencia, pero es simplemente tomar algo que va más allá. Y de las primeras cosas, algo que ahorita me interesa hablar es este aspecto de belleza. Porque conecto moralidad o ética con belleza. Y eso ha sido como bastante intuitivo pues desde mis primeros acercamientos al budismo, si quieres, ¿no? Había cosas que pues no quería hacer porque no me parecían bonitas, ¿no? Pero mi relación con las cosas, ¿no? Por ejemplo, dejé de comer carne muy rápido porque me parecía feo, ¿no? No porque me parecía moralmente incorrecto, es porque también imaginativamente imaginación es otro tema, creo que para otra charla. No sabía que esa hamburguesa no era simplemente un momento de 5 minutos de satisfacción, ¿no? Que estaba detrás de esta, había una historia de matanza, había sangre, podía ver la sangre, ¿no? No me parecía bonito. Una vez que estaba consciente de eso, pues mi respuesta era diferente, ¿no? Una vez que la conciencia está presente de alguna forma, ¿no? Tiene un efecto. Y una de las cosas en las cuales he estado reflexionando bastante este último año, me encontré con esta idea de, bueno, hay muchos filósofos que lo comparten, creo que es Heidegger con lo cual lo encontré, es que los valores no son algo subjetivo y que nos inventamos nosotros, sino es algo a lo cual podemos notar y por lo tanto responder. La belleza, por ejemplo, es uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, la belleza no es simplemente subjetiva, ¿no? Es algo a lo cual nos podemos hacer receptivos, Entonces, por eso me parece como un buen paso a lo que es trascendental, porque no es
estamos hablando de aspectos que no se tratan de el individuo. Sin embargo, como individuo podemos responder. Y al cual respondernos nos lleva a experiencias o a conciencia trascendental. Fe es otra de las palabras que puse aquí. Fe en budismo, la palabra porque fe como que ya tiene connotaciones muy particulares en nuestro idioma, ¿no? Pensamos en fe como fe ciega, ¿no? Como fe en la cual no involucres tu razón, no involucres tu experiencia, simplemente, ¿no? Da un salto de fe, ¿no? Con los ojos cerrados. Es como una confianza, ¿no? Tiene como esas... Creer ciegamente. Creer ciegamente, ¿no? Entonces, tiene muchas connotaciones. Pero la palabra en la cual viene en sánscrito, que es Shraddha, nuestro maestro lo habla como aquello que es trascendental en ti mismo, que responde a eso que es trascendental en el universo. Entonces hay un aspecto de algo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, belleza, ¿no? que hay una resonancia con algo más allá, ¿no? Lo cual también está presente en ti mismo. Si no, no podrías tal vez tener la capacidad de resonancia. Okay. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿O algo, incluso algo que te haya sucedido? Sí. Bueno, pensé que no íbamos a hablar de imaginación. Pero la imaginación es esa facultad de poder estar en conexión con algo que no es inmediatamente evidente o presente. No es simplemente fantasear, ¿no? Por ejemplo, ahorita te puedes imaginar a tu familia. Está presente y hay una conexión presente, ¿no? Y una que te influencia, ¿no? Pero no, sí, en la cual estás en relación, con la cual estás en relación, pero no está inmediatamente presente, no está aquí físicamente, ¿no? Entonces la imaginación, y lo hacemos cuando meditamos, la otra meditación, ¿no? De desarrollo de emociones positivas, o no sé cómo lo traducen, nos ayuda a conectar con algo que es real, pero que no nos es inmediatamente evidente o presente. Entonces, por ejemplo, fe puede surgir cuando, bueno, de hecho tradicionalmente, a veces surge cuando hay mucha experiencia de sufrimiento. Y es el saber que hay otra forma de experiencia, otras realidades, otras formas de conciencia, a pesar de que no son evidentes en ese momento. ¿Sabes que es posible no tener sufrimiento? A pesar de que esa no es tu experiencia presente. Entonces hay un aspecto como de convicción que tal vez tiene algo de experiencia, tienes como un esbozo, un sabor de algo más, a pesar de que no es donde estás morando, o tu conciencia no está morando en ese momento de forma principal. Entonces, por ejemplo, la iluminación, ¿no? El poder ver la realidad, ¿no? A pesar de que sé que es posible ver las cosas de forma menos distorsionadas por mi propia mente, ¿no? Por mis propias limitaciones o preferencias, etcétera, ¿no? Pero sé que es posible. Ese es un aspecto tal vez como de fe. Wow. Sí, el hecho de que el aspecto de fe es más como es una experiencia, es más difícil de comunicar, ¿no? ¿Cómo comunicas el sabor de una manzana? Está cañón. Sobre todo alguien que nunca ha comido una manzana. Exacto. Pero también creo que, bueno, sí, creo que también esta definición también pues está interesante. Es como algo que es presente en el mundo, en el universo, conectando, bueno, es al revés, ¿no? Algo que está presente en ti que responde en el universo.
si lo hacemos de una forma, tal vez, por ejemplo, honestidad, usando tal vez como valores un poco más, ¿no? Que ya usé hace ratito, ¿no? Es porque hay un aspecto de ti que es honesto y que quiere ser honesto, ¿no? Pero estás consciente que hay la posibilidad de que sea que la humanidad sea honesta, ¿no? Como estos videos en YouTube en donde pones a 15 minutos para recobrar la fe en la humanidad. Y entonces donde ves como todas estas acciones de personas salvando perritos de un río, ¿no? Ayudando a otras personas. Y parece que algo en ti responde porque es un valor intrínseco y surge incluso una clase de confianza o de fe al ver que otros también comparten ese mismo valor. Pero como tú bien dices, no es algo únicamente subjetivo, ¿no? Es algo a lo que todos podemos responder y que además pareciera que se incrementa cuando otros lo hacen y lo hacemos en conjunto, ¿no? Y se autotrasciende esta clase de Sí, claro. conciencia. Mira, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Normalmente, sí, alguien salvando un perrito, ¿no? Es como de, para que alguien haga eso, tuvo que no haber sido ensimismado. Entonces respondemos pues sí, a gente que, ¿no? Si respondemos a gente que es generosa, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas, no puedes estar perdido en ti mismo. Entonces, naturalmente podemos responder a estos aspectos en los cuales requieren trascendencia, requieren el ir más allá de esas preferencias individuales, de esas necesidades individuales. Y ahí es donde entra la ética, supongo. Porque es la ética, y también seguro es otra serie de charlas, ¿no? Pues en el budismo es uno de los 3 pilares, ¿no? Está la sabiduría, está la meditación, está la ética, ¿no? Es uno de los 3 pilares. Entonces, pues también sí podríamos expandirnos en esa área, ¿no? Pero hasta ahora es simplemente, así como la meditación, ¿no? Que usar la respiración como herramienta para poder ejercer ambos músculos o diferentes formas de atender, ¿no? En creando más intimidad con nosotros mismos, por lo tanto más, a mí me gusta mucho la imagen del Buda, es más como un optometrista, ¿es el de los ojos? Sí, ¿no? Entonces es como vas y tú no puedes ver bien, ¿no? Entonces a veces, a partir de conocer tu prescripción, te puedes poner unos lentes que te ayudan a ver un poco mejor, ¿no? Entonces nos ayuda a darnos cuenta de nuestra prescripción individual, ¿no? Entonces la ética también nos ayuda, no solamente ese aspecto de intimidad con nosotros mismos, sino a darnos cuenta de cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces, por ejemplo, el primer precepto es, ¿no? Con compasión, ¿no? Y evitar el dañar. La segunda es el cultivo de generosidad. Y el evitar o el abandonar, el tomar lo que no te ha sido dado libremente. No simplemente objetos, sino tiempo, energía, atención, etc. Entonces nos podemos hablar de ética, ¿no? Simplemente por mencionar esos dos, ¿no? En las cuales inmediatamente, pues sí, nos lleva a la relación con otras personas. Entonces los preceptos y la ética en el budismo nos puede ayudar, es esta forma de entrenamiento en darnos cuenta la importancia de la relación y las consecuencias con el mundo y con otras personas, cuando encontramos otras conciencias. Entonces la ética, el contacto con la belleza y el cultivo de fe son como medios en donde podemos, a partir de practicarlos y de responder a ellos, a estos valores, experimentar un tipo de conciencia que va más allá de la conciencia autocentrada, egoísta. Sí. ¿No? Y me imagino que en los 7 minutos que quedan para hablar del absoluto,
se conecta con eso. Es decir, es a partir de que podemos cultivar una conciencia más amplia, más generosa, más consciente de otros y no solo de uno mismo, que podemos experimentar o que puede surgir esta conciencia absoluta. ¿O qué es eso? Tal vez necesitamos parte 3, pero a estas horas la próxima semana ya estaré volando. Pues podemos traducir, si ponemos palabras en sánscrito, a la conciencia absoluta. Es como bodhicitta, que a algunos les será familiar, a otros no. Bodhi significa iluminación y chitta significa corazón, mente. Entonces, como la mente iluminada. Y eso también hay diferentes formas, diferentes niveles de aproximar o entender el bodhicitta. Por bodhicitta, de una forma simple, tal vez podríamos hablar en términos de, bueno, a veces se traduce como el bodhicitta es ese deseo de crecer, deseo a la iluminación, deseo a la trascendencia. Deseo no es muy buena palabra, pero es casi ese impulso. En inglés es will, que Voluntad. es voluntad. Es una voluntad hacia la iluminación. Es esa voluntad al despertar. Y dentro de esa voluntad está el deseo de bienestar, el deseo de estar bien, de ser feliz, de ser libre de sufrimiento. De ser libre del sufrimiento que nos producimos a nosotros, del sufrimiento que otros nos producen, del sufrimiento producido por esta epidemia de individualizarnos, ¿no? De separarnos, de no reconocer que mutuamente tenemos valores e ideales en común. Que todos queremos ser felices, que todos queremos ser libres, de ese deseo de trascendencia. Y que esa conciencia es la misma. A veces como porque está presente en absolutamente todo, todos, todo, dirían panpsiquistas, como yo. Sí. Está diciendo que en todos nosotros hay un tipo, ya hay una conciencia absoluta. O algo de la conciencia absoluta. Creo que el aspecto de conciencia absoluta, tal vez sí que es ese aspecto de respuesta a la belleza que ha sido, está libre de la contaminación, de la, ¿qué habías dicho? De la distorsión, del individualismo, ¿no? Que está, entonces sí es de una forma, ahora sí que todos tenemos como el potencial o la semilla, si quieres, del bodhicitta. Pero para morar en ese nivel de conciencia de forma permanente y estable, ¿no? Sí hay un sendero. hay varias cosas que hacer. Y sí, exacto, y sí es posible. Sí. Pero creo que me es muy útil pensar, más que somos como diferentes conciencias que necesitamos como encontrarnos, ¿no? Como en comunicarnos. Es más como, es como en un sueño que hay diferentes personajes. Pues, ¿sabes? Todos esos personajes, a pesar de que tendrán características y cuerpos diferentes, son producidos por una misma conciencia. Así nosotros mismos, ¿no? Estamos producidos por algún modo de disasociación. Me es más fácil conectar con compasión, ¿no? En vez de ver tengo que crear como un vínculo de aquí a otra persona, es como el tener
la fe, si quieres, de que hay algo en esencia en común, pero simplemente hay que darnos cuenta de cómo a partir de nuestras distorsiones, a partir de nuestro cuerpo físico, sus propias tendencias, potenciales limitantes, de nuevo, como dije al principio, algunas limitantes como la de simplificar, que está presente por muy buenas razones, no nos limita también a relacionarnos a partir de ese nivel de conciencia absoluta. Entonces está como este sendero, no simplemente está la conciencia natural, la conciencia existe, ¿no? Está el consciente de nosotros mismos, nuestra autoconciencia, la conciencia de otros seres, pues está también ese aspecto de conciencia absoluta. Conciencia simple y natural no es lo mismo que conciencia absoluta. Pero, sí, lo es o no lo es, pero eso es como un koan que tal vez tendremos que resolver de ese lado, pues. Ahora, tal vez lo último que diré en ese aspecto es como si moras desde este aspecto de conciencia de bodhicitta, ¿no? Naturalmente actúas de forma generosa. Naturalmente, porque ya estás, o sea, no está esta disociación, ¿no? Estás interactuando a partir de este nivel, ¿no? El reconocimiento total de ese deseo de crecimiento, de trascendencia de otras personas. Entonces, naturalmente respondes de esa forma. Naturalmente estás reflexiva de las propias limitantes o de las propias utilidades de tu propio carácter y cultura y lenguaje. Sin identificarte, sin limitarte por este aspecto de conciencia. Entonces tampoco es el abandono completo de estas. Que a veces se piensa así como la iluminación es como de ya estás en otro nivel y no eres no eres cuerpo, una cosa así ya como ya no eres humano, ¿no? O sea, que es solo como medio cierto. O sea, eres humano y más, ¿no? Es como si en ese mismo sueño del que hablaras nos hiciéramos conscientes de que es un sueño y jugáramos en ese sueño. Exacto, sabiendo que es un sueño. Sí, sí, sí. ¿No? Sin la necesidad de aferrarme a mi personaje, sino sabiendo que son personajes y es un sueño, ¿no? Y sigues jugando en el sueño. Sí, sí, claro. Pero sabes que es un sueño. Sí. Incluso te diviertes más en el sueño, ¿no? Y vuelas, pero sabes que es un sueño, ¿no? Sí, probablemente vives un sueño más alegre, ¿no? Y más ligero. Sí. Pues así ahorita. Ay, perdón que hablé demasiado. Estoy feliz de tomar preguntas, pero la cámara ya dice no. Así que perdón. Muchas gracias. Pues, pregunta. ¿Qué tal si cerramos con la transferencia de los méritos? Justamente, tal vez despertando en este sueño y viendo que lo que creemos que son otros seres y otras conciencias no es nada más que una limitante que nosotros ponemos. Lo más natural para esa conciencia absoluta, iluminada, sería transferir todo lo bueno que hemos hecho a todos los seres, porque no hay diferencia. Entonces podemos cerrar con eso. Y lo vamos a hacer en llamado y respuesta. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias. Mis posesiones. Y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna.
por el beneficio de todos los seres, por el beneficio de todos los seres, así como la tierra y otros elementos así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas se hacen útiles de mil y una formas, al infinito número de seres al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que habitan el espacio ilimitado, que así, de igual modo, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, a todos los seres situados a través del espacio, hasta que todos ellos hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. hayan alcanzado paz.